Bien, pues ¿cómo están, queridos amigos? Es un gusto poder eh, compartir el segundo módulo ya, gracias a nuestro Padre Eterno que nos permite estar juntos en esta nueva etapa. Y pues esta primer clase del curso de Teologías del Cristianismo, Historia y Mutación es el módulo número 2, es la primera clase. Y esta primera clase la vamos a poner para que todos la audiencia de YouTube la pueda ver. En este segundo módulo, prácticamente todo el curso contiene 10 horas prácticamente de clase, de comentarios con las personas que toman el curso. Y pues ellos, todos los que tomamos y participamos en este curso, estamos investigando y aprendiendo juntos. Entonces, realmente todo el curso son 10 horas, que incluye en clase, comentarios, incluye la bibliografía. Voy a dejarlo aquí abajo la información, pero solamente te vamos a compartir esto. Si tú quieres participar, si tú quieres tener todo el curso completo, todo el módulo 2, inscríbete. Aquí dejamos la información, o depende el tiempo, pero ahorita estamos precisamente en el mes de septiembre. Hoy martes comenzamos ya la clase, la primera clase del módulo 1, de esas 10 horas que estamos hablando, de tanta información que se juntan en esas 10 horas junto con mi clase y los comentarios de los investigadores que estudiamos juntos. Te vamos a compartir esta primera parte, esta primera clase. Si tú quieres y no te quieres perder todas las demás horas, inscríbete, aquí va a estar los datos para que no te pierdas, porque la verdad, se enriquece muchísimo, muchísimo toda el curso con comentarios, investigaciones. Y pues bueno, esta es la primera clase. Te animo a que te inscribas al curso o que lo pidas. Si ya es después de septiembre, estamos en otro mes, incluso en otro año, aquí abajo igual tú puedes pedir el curso completo para que lo tengas y lo puedas estudiar. Incluye la bibliografía. Estamos hablando de que son 10 horas prácticamente en total con bibliografía y todo esto. Pues bueno, vamos a comenzar nuestra clase de ahora, que es las teologías del cristianismo. Estamos hablando de historia y mutación, el módulo 2, la clase 1, y como ustedes ya bien saben, solamente quiero reiterar que la fe solamente cree, la razón investiga para entender. Nosotros estamos investigando, estamos estudiando para entender lo que estamos leyendo, para comprender lo que estamos creyendo, que eso es importante, porque a veces las personas, me pasó a mí que yo nada más creía, aunque tenía un montón de dudas, había cosas que no entendía, no me encajaban, digo, pues ¿cómo ha de ser? Pues si lo dijo el pastor, así ha de ser. Pero ya después me di cuenta pues que esa actitud es equivocada, que hay que estudiar, que hay que investigar para entender lo que estás creyendo, ¿ok? Para eso el Eterno nos dio un cerebro, una masa gris. Si no, pues qué chiste tiene. Y comprender o creer y comprender prácticamente es la sinergia de la fe y la razón. Cuando las dos trabajan juntas, cuando las dos van de la mano, esto es importantísimo para poder estudiar y comprender la Biblia. Por eso es creer y comprender. Eso es relevante y pues como siempre te hemos dicho, verifica la información con una investigación para que tú saques tu propia conclusión. A veces hay comentarios, pero es que usted dice esto. Ok, yo lo digo porque estoy diciéndote, compartiéndote lo que he investigado. Al final siempre doy la referencia de los libros, pero yo te invito a que tú lo verifiques. A lo mejor me equivoqué o tomé las fuentes que tengo son fuentes equivocadas. Entonces, pues yo creo que esto es importante, que nosotros lo podamos tomar en cuenta. Bueno, pues la clase de hoy, el objetivo es que vamos a analizar la interpretación helenista de la muerte de Yeshua para salvar a Israel y al mundo entero. Eso lo vamos a analizar hoy. ¿Qué fuentes tiene? ¿De dónde viene esa idea? Si realmente así lo concibieron los israelitas en su antigüedad.
y la influencia griega de Pitágoras, de Platón, sobre el tema de la vida después de la muerte, y esto es un tema que pues se ha visto desde el año 300 antes de la era cristiana. Bien, los adeptos prácticamente, cuando estamos hablando de la religión astral, su centro era el sol. De hecho, el sol siempre ha sido el punto principal de todas las culturas, ¿sí? De años, de miles de años de atrás. Estamos hablando que, de acuerdo a la arqueología, lo hemos dicho, que el ser humano tiene una existencia un poco más de 200,000 años. De hecho, han encontrado huesos humanos en África, donde Yuval Harari dice que de ahí vino la civilización, no tanto la civilización, sino el género humano, la humanidad, y de ahí se fue extendiendo a todo el mundo. Y se han encontrado huesos de hace 300,000 años. Entonces, bueno, la humanidad, ¿cuánto tiene? Yo siempre digo, pues mira, tiene un poco más de 200,000 años de existir. Y el ser humano siempre con ese, en su interior, de esa búsqueda divina, el sol siempre lo vieron como un dios porque es el que les da calor, les da todo en los tiempos difíciles, les da el calor, les da en tiempo de frío para las cosechas. O sea, el sol es primordial para poder vivir en esta tierra. Entonces, muchos pues vieron al sol como un dios y de alguna manera pues lo estuvieron adorando así. Entonces los adeptos de la religión astral, vamos a decir, ya vamos a ubicarnos, estamos estudiando las teologías cristianas, vamos a ubicarnos en los, por decir, 300 años antes de la era cristiana y después de la era cristiana, por decir, del año 1 en adelante. Los adeptos de esta religión astral, su centro era el sol y pensaban que las estrellas eran dioses y que esos dioses eran universales. Esta adoración de los astros los llevó a un claro, pues ahora sí que un claro politeísmo, y de esto, pues en la religión grecorromana, por eso había una pluralidad, porque algunos pensaban y creían en estas cuestiones astrales de que había muchos dioses, aunque el dios principal era el sol, ¿ok? Esto creo que es importante. Ahora, con esto los romanos pensaron que así como había un solo sol, así debería de haber solamente un emperador que estaba reflejando prácticamente la monarquía celeste. Esta ideología formaba parte del culto imperial, ¿sí? Un solo emperador pero ellos, como estaban ya conquistando, estaban creciendo, ellos lo que querían era dominar todo el mundo y que el mundo de aquellos tiempos y que el emperador fuera el único rey, ahora sí que el astro principal sobre todo el universo, hablando y comparando con las estrellas. Bien, ahora los dioses olímpicos, ¿sí? Está ya relacionado con cuestión griega, pues a los dioses olímpicos se les daban sacrificios, se les hacían sacrificios y ofrendas, y ese acto ritual que había, sacrificios de animales, había ofrendas de pan, harina, aceite, vino. Todo esto se acostumbraba en aquellos tiempos. Los sacrificios y los dioses a los héroes podía ser privado o público. Ahora, aquí hay que ver algo importante. O sea, había sacrificios para dioses, había sacrificios para los héroes, ¿ok? Pero también, de alguna manera, esos héroes ya habían muerto. Estamos hablando de esa relación con los muertos. ¿Sí? De alguna manera Pablo en sus escritos, en Corintio hablaba del bautismo para los muertos, o sea, si te das cuenta, su mensaje, pues era los corintios, era una civilización griega, pues ellos pensaban mucho en los muertos, hacían honores a los muertos, sacrificios a los héroes, pero también a los dioses. Y esos sacrificios eran de animales, de ofrenda de pan, de harina, de vino, de aceite, y pues podrían ser privados, podrían ser públicos, es decir, había variedad en esto. Los motivos podían ser alabanzas, acción de gracias, también súplicas. Ahora, es importante que nosotros vayamos viendo cómo era el mundo helenístico en aquel tiempo,
cómo es que se manejaban sus creencias, su cosmovisión. El sacrificio más costoso que ellos tenían era el del buey, porque el buey era más grande, pesado, mucha carne, pero eso lo hacían raramente, muy rara vez, porque costaba mucho dinero sacrificar a un buey, ¿ok? A una res grande. Entonces mejor sacrificaban animales más pequeños, pero eso sí, sin defectos, como eran cerdos, cabras, corderos. Entonces invitaban a su Dios a que estuviera en el sacrificio y luego los mortales comían muy contentos esa carne. Ahora, si te das cuenta, ellos sacrificaban, invitaban a su Dios a que estuviera en ese sacrificio y luego se comían la carne muy contentos. Aquí ya tiene más sentido esto, porque una de las cosas que Pablo habla en el libro de Romanos, precisamente, de que tuvieran cuidado con la carne que se ofrecía a los ídolos. Es esto lo que te estoy hablando, precisamente, porque desde con la llegada de los griegos, cuando dispersaron, cuando conquistaron o derrotaron a los persas, el mundo griego empezó a entrar y empezó a abrazar también a los israelitas en su creencia. La prueba es que muchos israelitas adoptaron el pensamiento, precisamente el pensamiento helénico. Entonces hacían sacrificios, practicaban todos esos sacrificios a los dioses griegos, a los héroes, a los ídolos. Y una de las cosas que Pablo dice después en Corintios dice que no hagan eso, o sea, no evita la idolatría, que de alguna manera también en el libro de los Hechos 15, que también hablábamos de eso, de que no a la idolatría, porque decíamos en la última clase del módulo 1, que los paganos, los gentiles ya estaban entrando a la sinagoga, se estaban haciendo, ahora sí que estaban abrazando el judaísmo, pero a través de los nazarenos, es decir, nada más creyendo en Yeshua solamente y ya no haciendo todos los ritos que hacían los judíos para la conversión. De acuerdo a las leyes, los sacramentos, no sé cómo llamarlo, a los preceptos de Shammai, que entre ellos estaba la circuncisión, la inmersión, en fin. Entonces, ellos hacían esto. Una de las razones grecorromanas de los sacrificios y ofrendas era honrar a sus dioses, para que ellos estuvieran contentos, que no estuvieran enojados, porque si ellos habían hecho algo, decían, híjole, los dioses han de estar enojados con nosotros, hay que traerles un sacrificio, hay que hacer algo para tenerlos contentos. Esto es basado en el, ¿cómo se dice? En este principio conocido, te doy para que tú me des. Te doy para que tú me des. Entonces, es decir, nosotros los mexicanos decimos, no daban paso sin guarache. Los sacrificios que hacían a sus dioses, y más si tenían cola que le pisaran, más si ya habían fallado en algo, entonces pues ellos hacían el sacrificio para honrar a Dios, a su Dios, lo invitaban a que estuvieran, ya después del sacrificio pues se comían la carne, ahora sí que en honor a su Dios. Y eso, lo que estaba yo diciendo hace un momento, que los gentiles que estaban entrando al grupo nazareno, que habían creído en la propuesta que estaban dando los apóstoles de creer en Yeshua para ser salvos, y esa palabra para ser salvos es para la mentalidad gentil, porque de alguna manera los israelitas, la palabra ser salvo para ellos era otra cosa. Para los israelitas el ser salvo era estar salvo en esta tierra, ¿sí? En el juicio venidero, ser salvos en esta tierra. Bien, pues todo esto ya va tomando sentido y pues la manera en que los sacrificios animales eran de dos tipos, fíjense, tenían la piel oscura y la piel clara. La piel oscura era para los dioses del inframundo, el Hades, algunos héroes o los héroes y los difuntos, pero para los dioses del Olimpo, los grandes, los poderosos dioses, pues prácticamente eran de piel clara, así. Entonces cuando veían los sacrificios y veían los animales y tenían la piel clara o la piel oscura, ya sabían a quién se lo estaban, pues ahora sí que ofreciendo. Ahora vamos a tomar un punto que de alguna manera lo hemos comentado incluso en el sábado pasado, en el Shabbat pasado lo comenté, pero ahorita lo vamos a ampliar un poco más y ver su raíz. Y es precisamente el sacrificio vicario.
¿sí? Como vemos ahí en la pantalla, dice una idea ritual de la cultura grecorromana que permanecía aún en el siglo I de esta era cristiana. Dice, este sacrificio busca garantizar la salvación de las personas o de la persona o personas, librarla de la muerte actual o de la muerte venidera que estábamos hablando o que en el cristianismo le dice la segunda muerte. Entonces, el sufrimiento de una persona y su muerte era para salvar a otra. Ahora, esto, chequen ustedes lo que acabo de decir, es una idea ritual de la cultura grecorromana. Es decir, la revoltura, la mezcla de la idea griega y romana, una greco-romana, estaban pensando en el sacrificio vicario. Para ellos, el sacrificio vicario sí existía, sí era válido 300 años antes, más todavía, sobre todo en la cultura griega, más años, sí era válido el sacrificio vicario. Sin embargo, en la cultura hebrea, eso no era, no era normal, no era común. Y una de las cosas con la cual se basan algunas personas para decir que sí, los judíos sí tenían sacrificios vicarios, pero es una mala interpretación, es precisamente en 2 de Macabeos 7, 37 al 38. Como dice en la pantalla, es algunos para justificar la muerte de Yeshua como un sacrificio vicario interpretan la muerte de los hermanos que estaban ante el rey, que en este caso era Epífanes IV, Antíoco Epífanes IV. Dicen que lo hicieron por el pueblo, pero realmente si tú lees, yo te invito a que veas y busques este libro, 2 de Macabeos 7, pero todo lo leas en su contexto, todo el capítulo, y te das cuenta que no murieron por el pueblo, no hicieron un sacrificio por el pueblo para redimir al pueblo. Ellos murieron por ser celosos de la Torá. Ellos murieron por causa de la Torá, por ser celosos de la Torá. No murieron por el pueblo. Entonces, lamentablemente, esas interpretaciones que se hacen de las Escrituras para justificar o para poder interpretar, y en este caso tomaron esto para interpretar la muerte de Yeshua. Y creo que esto nos deja mucho que ver porque si nosotros empezamos a tomar versículos de la Biblia hebrea para interpretar la muerte de Yeshua, para interpretar el ministerio de Yeshua, para interpretar el nacimiento de Yeshua, creo yo que si no vemos el contexto, pues todo está fuera de contexto para agarrarlo de pretexto en una nueva religión que estaban haciendo después de la muerte del maestro, del rabino Yeshua. Ahora, la idea de morir por otros se encuentra precisamente en ritos y leyendas greco-romanas. O sea, el hecho de que una persona muere por otra o muere por un pueblo, por una nación, eso para los griegos, para los romanos y la cultura greco-romana ya mezclada, hablando del siglo I, eso era normal, eso era común para ellos. Por ejemplo, tenemos un caso de las fenicias. Busquen, investiguen sobre las fenicias. El rey Creonte se dispone a morir para redimir a su país, ¿ok? Pero también tenemos al Alcestis. Alcestis se prepara para morir y salvar la vida de su esposo. Alcestis, con C, Alcestis. Y pues también Tito Livio recoge las noticias de un cónsul romano que viéndose en un periodo de batalla ofrece su vida en favor del pueblo y de los ciudadanos romanos para que estos se salven. Entonces, si te das cuenta, en la cultura grecorromana, esto es normal, esto es común, el hecho de que puedan morir por otros, por un pueblo. Esto era en la cultura. Sin embargo, en la cultura hebrea no tenemos un caso. Macabeos, que acabamos de ver, según de Macabeos 7, no está hablando de un sacrificio vicario donde una persona da su vida por otros. Eso no es así, está mal interpretado. Pero hay un caso, según Lucio Agneo Séneca, en sus epístolas que escribió Lucio Agneo Séneca en el capítulo 24:6, en todas las escuelas, él escribe que en todas las escuelas del Imperio Romano se recitan los mitos, fábulas y leyendas de los héroes que sacrificaban por otros y por su amado. Es decir, quiero que tú veas esto. O sea, él escribe algo que ya era normal en la escuela. Es decir, citaban leyendas, mitos, fábulas acerca de personas que daban su vida por una nación. Entonces, si esto en la escuela desde niños les iban enseñando los mitos, leyendas, fábulas, en fin, acerca de dar la vida por otros,
para salvar a una persona, para salvar a su amado, para salvar a una nación. Esto era común en un pueblo. Sin embargo, en Israel no. No era tanto así ese tipo de enseñanza, y más después del exilio, que la Torá que se compiló y después se enseñó al pueblo, que se dice que más o menos se entregó ya la Torá al pueblo para que ya la estudiaran y todo, entre el año 400 y 350 aproximadamente. Entonces, a partir de ese momento nosotros podemos ver cómo fue la ideología del judaísmo naciente después del exilio, el conocido judaísmo del Segundo Templo, judaísmo rabínico, que no tenían esa idea de que alguien muriera por el pueblo, aunque de ahí nació, del año 300 en adelante, nació la idea del Mesías, pero no estaban esperando un Mesías que viniera a morir por el pueblo y que luego se levantara y regresara. No había esa idea. Simplemente ellos esperaban a un Mesías de un tipo rey, ahora sí que regio, un Mesías regio, que él viniera a defender, a tomar otra vez al pueblo, liberarlo del yugo del imperio para reinar en adelante libres. Ese era un Mesías que ellos tenían en mente, un Mesías regio, ¿ok? Pero no un Mesías que venía a morir por el pueblo y darles libertad y luego iba a resucitar. Ellos no tenían idea de nada de eso, ¿ok? Esta idea, hablando ya de los greco-romanos, de cómo enseñaban en las escuelas el sacrificio vicario, la importancia, esta idea era muy fuerte en el siglo I todavía, ¿ok? Y trascendió en el cristianismo naciente en la manera de interpretar la muerte de Yeshua. Ahora, recordemos que el grupo nazareno helenista, el grupo nazareno griego de raíz griega, que vamos a decir que eran judíos, pero que venían con una mentalidad griega. Ojo con esto. O sea, podrían haber sido judíos en el aspecto de la descendencia, de que sus padres eran de sangre judía, israelita, pero su mentalidad era helenista. Es posible que estudiaron en esas escuelas que tenían los grecorromanos y aprendieron del sacrificio vicario. Y esto, cuando ya creyeron en Yeshua y entraron al grupo nazareno, conocidos ahora a este grupo como judíos nazarenos helenistas, por su raíz, por su trasfondo que ellos tenían de esa mentalidad griega. Nosotros no debemos perder de vista eso, porque si nosotros vemos la Biblia cristiana, tiene una gran influencia griega. Bueno, por eso es este curso, para irlo viendo poco a poco. Ahora, recordemos que en este grupo nazareno y helenista viene Pablo. Pablo de Tarso era de esa raíz, de esa estirpe, era un judío, por decirlo así, practicaba judío porque practicaba judaísmo, porque venía de padres israelitas, vamos a decirlo, pero él había nacido allá por Turquía, lo que es Tarso, al final así de Turquía, en un extremo está Tarso. Es posible también que Pablo, aunque fuera a la sinagoga, él creció entre puros gentiles. Sus amiguitos con los que jugaba de niño eran gentiles. Y entre ellos platicaban todo lo que aprendían en las escuelas. En fin, todo esto. Entonces Pablo de alguna manera sí conocía lo que es el sacrificio vicario, lo que significa. Y pues cuando Pablo entra y cree en Yeshua, él creía y predicaba el sacrificio vicario de Yeshua, porque así lo interpretó, porque así lo interpretaron. Entonces, esto es importante, o sea que los judíos helénicos, así de alguna manera empezaron a interpretar esta parte del Mesías. Quizás dicen algunos judíos, bueno, es que algunos judíos creyeron en el sacrificio vicario de Yeshua, pero también no perdamos de vista que dentro de Judea y dentro de Judá, donde está Jerusalén, había judíos con mentalidad helénica. ¿Ok? Aunque fueran a la sinagoga, tenían una mentalidad helénica, habían abrazado ese pensamiento helénico. El cristianismo interpreta la muerte de Yeshua mostrando prácticamente, como estamos viendo aquí en la pantalla, mostrando que tomó nuestro lugar para librarnos de la muerte eterna,
o la segunda muerte. Ahora, al decir muerte eterna, ya estamos hablando de un concepto helénico, porque cuando hablamos, y ahorita vamos a verlo en las Escrituras, vamos a ver que el preexilio y aún después del exilio, en la cuestión de la muerte, de la vida y de la muerte, ellos hablaban de una muerte y hablaban de una vida. Entonces, si tú obedeces los preceptos que hoy te presento, o sea, cuando ya se escribió la Torá y hablaban de las leyes, de los mandamientos, y tú vivirás por ello. Es decir, si tú practicas esto vas a tener vida, pero si no lo practicas vas a morir. Y la pregunta es, bueno, ¿a qué muerte se refiere? Pues la muerte que está hablando ahí en el preexilio y después del exilio, lo que ellos pensaban era, hay una sola vida y una sola muerte, no hay más. Ellos decían, pues ya está con sus antepasados, ya está, algunos pensaban que la persona que muriera es como que estaba durmiendo. Posteriormente salió ya la idea de la resurrección, posteriormente, no antes. Entonces estaban así con una sola idea de lo que es vivir y morir y se acabó. Ahora, ¿a dónde van? Al lugar de los muertos. Están durmiendo. Bueno, este punto, cuando el cristianismo naciente del primer siglo, después de la muerte de Yeshua, que estaban hablando de que el sacrificio vicario que hizo Yeshua era para librarnos de la muerte, de la segunda muerte. O sea, está hablando, la persona muere, pero después que muere viene algo después. No estaba hablando tanto de esta vida aquí en este momento, sino dice, tendrá vida eterna. Y la vida eterna tiene que ver precisamente con esa ideología griega de la inmortalidad del alma, de lo que cuando habla de vida eterna está hablando de una resurrección donde se va a levantar nuevamente la persona, va a tener un nuevo cuerpo y va a tener un cuerpo inmortal, eterno. Esa es la vida eterna que habla. Antiguamente no se pensaba así, pero esto basado precisamente en la filosofía griega, entonces Pablo empezó a hablar del sacrificio vicario, de que nos iba a librar de la muerte eterna, vida después de la muerte, que en la resurrección tendríamos la inmortalidad del alma con un nuevo cuerpo. Ahora, los evangelios canónicos, si tú los observas, no se enfocan en el sacrificio vicario como lo hace Pablo. Es más, Marcos no se enfoca ni en el nacimiento ni en la infancia del Mesías, de Yeshua, del Mesías que se predica en la Biblia cristiana. No se enfoca en su nacimiento, no se enfoca en su infancia de Yeshua, como rabino, como maestro y como el Mesías que se predica en el cristianismo. Ahora, aquí lo que podemos ver, por ejemplo, Pablo se enfoca bastante en esto, y si tienes tu Biblia, quiero que leamos algunas cosas interesantes en Romanos, como dice ahí en la pantalla, en Romanos 5, versículo 10, dice, porque si mientras éramos adversarios, Dios se reconcilió con nosotros mediante la muerte de su Hijo, cuánto más entonces por su reconciliación con nosotros seremos salvos mediante la vida. Ahora, checa que dice, fue la muerte de Yeshua que nos reconcilió con Dios. ¿Ok? Esta es teología cristiana paulina. Versículo 21. Dice, para que tal como reinó el pecado para muerte, de la misma manera la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Estoy leyendo una Biblia cristiana. ¿Sí? Mediante Yeshua el Mesías. Ahora, Colosenses, cuando nosotros leemos Colosenses, pues todo esto es la doctrina paulina que cree en ese sacrificio vicario. Dice, también ustedes, Colosenses 1, 21, 23, también ustedes que en otro tiempo eran extraños y adversarios en sus mentes por sus malas acciones, ahora les ha dado paz mediante el cuerpo de su carne y por medio de su muerte, para presentarlos santos sin mancha irreprensibles delante de Él. ¿Ok? Entonces aquí te das cuenta, lo que estamos leyendo, mis amados, de que los evangelios no te hablan y no se enfocan al sacrificio vicario. Hablan de la resurrección, que resucitó y punto, y
y que Dios lo glorificó ahí. Pero no hablan de un sacrificio vicario. Chécalo, obsérvalo. Ahora, si aquí estamos hablando de lo que dice Pablo, que la muerte de Yeshua es para justificarnos delante de Dios, porque no teníamos perdón de los pecados y que estábamos fritos, estábamos ya perdidos totalmente. Ahora viene una pregunta. Esa es la teología de Pablo, que es la teología del sacrificio vicario. Es doctrina paulina y la doctrina paulina es helénica, grecorromana, totalmente, 100% grecorromano. Ahora vámonos atrás y vamos a la Biblia hebrea. ¿Sí? Y vamos a preguntar, bueno, ¿a quién vamos a hacer caso? A veces me preguntan que qué es lo que vamos a hacer con tantas teologías. Bueno, tan solo en la Biblia hebrea mínimo son 3 teologías. Y vamos a llamarla preexilio, exilio y postexilio, así de sencillo, sin entrar en tanto argumento, básicamente 3. Luego vemos en la Biblia cristiana, tenemos 7 teologías diferentes. Y unas se refutan con a otras, o sea, una se refuta a este, al otro, y se pelean entre ellos mismos en sus 7 teologías que hay. 7 más 3 son 10. 10 teologías en toda la Biblia, vamos a decir en los 66 libros, 10 teologías donde tú puedes armar tu propia religión como tú quieras, tomando esta, tomando acá, a conveniencia. La pregunta es, entonces, ¿cuál es la correcta? Porque todas las teologías son interpretaciones, y más lo que estamos hablando de la Biblia cristiana, son interpretaciones, ¿sí? O reinterpretaciones de la figura de Yeshua, de su muerte, de su misión. Es la interpretación o la reinterpretación de Yeshua, de su figura y de su misión. Y lo que vemos acá, en la Biblia cristiana, es prácticamente de cómo puedes tú estar bien delante de Dios. Sobre todo después del exilio, que cuando ya los sacerdotes establecieron el sistema de los sacrificios, ahí ya viene a sustituir supuestamente el sacrificio por los pecados de uno, y de ahí vienen todo este sistema que hay, que quiero decirles que todas las fiestas que están ahí en la Torá son fiestas que eran ya muy antiguas, conocidísimas. Es más, la de Pesach, hay una enseñanza que enseño aquí en YouTube, en Pesach, su origen y todo. Pesach no existía como tal dentro de las 3 fiestas agrícolas, ¿sí? Que es el panes de los ácimos que le llaman, o panes y levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos, que así se le llamó, o Sukkot. Esas eran 3 fiestas antiguas ya, conocidas. Y ya luego se empalmó precisamente la fiesta de Pesaj a ácimos y se hizo una sola. Bien, todo esto que te estoy platicando de los sacrificios, por eso vemos ahorita Isaías, que precisamente Isaías habla y dice, ya estoy harto de tus sacrificios. ¿Por qué? Porque tú nada más traes los sacrificios, pero realmente no hay un cambio en tu vida. Tú sigues haciendo lo malo y nada más me traes el sacrificio. Así que, como dice, te doy para que me des, ¿no? Te traigo para que te pongas contento. Me porté mal, pero te lo pongo aquí para que te pongas contento, pero yo sigo haciendo mis maldades. Y es por eso que ahí dice precisamente Isaías 1, dice, ya estoy harto de tus sacrificios, porque realmente no estás cambiando. Pero hablando de esto, hablando de la Biblia, ¿qué es lo que dice la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, el Tanaj, como le llames? Ezequiel 18, del 1 al 32, y Ezequiel 33, del 7 al 20, ahorita vamos a leer algunos versículos. Aquí el profeta está refutando, ojo, el profeta está refutando precisamente a Deuteronomio 5, del 8 al 10, una parte que esta es una parte de los 10 mandamientos, de las 10 palabras conocidas, y habla de que el pecado del padre, por causa de ese pecado del padre, es visitado 4 generaciones más. Y aquí el profeta está refutando esto, y también Jeremías en algún punto, en Jeremías 33, también refuta este punto hablando de las uvas agrias, ¿ok?
Cada quien, dice aquí Ezequiel, que podríamos decir que esta es teología del exilio. Hay teologías del exilio que coinciden con teologías del preexilio. Hay cosas que coinciden, hay cosas que no. Entonces, en este caso coinciden, porque dice, cada quien es responsable de su pecado. Cada quien. Ok. Ahora, dice, cada quien es responsable de sus pecados ante Dios y no hay sacrificio vicario. No habla de una muerte espiritual, sino habla de una muerte física. No está hablando de que la segunda muerte te vas a ir al Hades. Todo eso es de que se van al infierno. Eso es griego. Y que de alguna manera también los israelitas abrazaron esa creencia. Después del año 300, antes de la era cristiana, muchos judíos, muchos israelitas se hicieron con una mentalidad helenista, se hicieron griegos en su manera de vivir. Fíjense, chequen por favor. Y vino palabra de mí, esto en Ezequiel 18, palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, ¿por qué ustedes usan este proverbio de la casa de Israel diciendo, los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Es decir, si yo como uvas agrias, ¿por qué a mis hijos se les destemplan sus dientes? Si ellos no comieron la uva, yo fui el que la comí. ¿Ok? Vivo yo, declara el Señor de señores, que no se usará más este proverbio en Israel, porque todas las almas son mías. El alma del Padre como el alma del Hijo son mías. El alma que peque, esa morirá. Si un hombre es justo y practica derecho y justicia, dice, y no ha comido sobre los montes, ni ha alzado sus ojos a los ídolos, ni a los dioses falsos de los hijos de Israel, ni ha mancillado a la mujer de su prójimo, ni ha tocado mujer durante su ciclo menstrual, ni ha defraudado a ningún hombre, ni ha dañado a nadie, sino que regresa la prenda que tomó da de su pan al hambriento, viste al desnudo con ropa, ni ha prestado dinero con usura, ni ha dado, ni ha dado dinero con usura, ni ha dado descontado por adelantado, y ha retraído su mano de la iniquidad y hace juicio verdadero entre el hombre y su prójimo. Estoy hasta el 8. 9. Y han dado según mis mandamientos, ha guardado mis ordenanzas, practica la verdad. El que actúa así es justo y ciertamente vivirá, declara el Señor de señores. Pero si engendra a un hijo inicuo, derramador de sangre, y hace cualquiera de estas cosas y come sobre los montes, mancilla a las mujeres, en fin, empieza a hablar todo lo que hablamos, todo lo contrario, va a los ídolos, versículo 13, presta con usura, dice, descontando por adelantado, ¿acaso vivirá? No vivirá, pues ha hecho todas estas cosas malas, sino que ciertamente vivirá y su sangre será sobre él. Ahora, aquí estamos viendo que cada quien es responsable de sus pecados, ¿ok? Cada quien. Pero si engendra un hijo y éste se da cuenta de todos los pecados que cometió su padre y no hace de acuerdo a ellos, ni come y ni hace, o sea, todo lo malo que hemos leído, versículo 17, ni retrae su mano del pobre, ni cobra usura, ni toma más, sino que practica mis ordenanzas y anda según los mandamientos, no morirá por la iniquidad de su padre, sino que ciertamente vivirá. Y bueno, aquí viene una serie de que si el papá peca y su hijo peca, cada quien va a morir por lo que ellos hagan. Pero si el papá peca, pero el hijo no peca, no hace todo lo malo que hizo su papá, el hijo no va a morir por su papá. Cada quien es responsable de sus pecados, como dice el 20. El alma que peque, esa morirá. Versículo 21, ojo. Pero si el inicuo, el malvado, el malandrín, se arrepiente de todos sus pecados que ha cometido, guardando todos mis mandamientos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. Ninguno de sus pecados que había cometido le serán recordados, sino que vivirá por la justicia que practicó. Y luego dice, versículo 23. Yo no me complazco en la muerte del pecador, declara el Señor de señores, sino en que se arrepienta de su mal camino y viva. Y ya después, de ahí en adelante, puedes seguir leyendo y dice, si el justo
no va a ser justificado realmente por su justicia si llega a pecar. Es decir, es justo, pero llega el momento que si de aquí en adelante peco y empieza a pecar, toda la justicia que cometió no se le va a tomar en cuenta, sino lo que está haciendo actualmente. Ahora vamos a pensar, el malvado hizo un montón de cosas malas, muy malo, pero llega el momento que se arrepiente y empieza a hacer lo bueno y empieza a demostrar, a practicar justicia y bondad, de ahí en adelante. Entonces todo lo malo que hizo no se le va a tomar en cuenta. Entonces nos ve Dios como si nunca hubiéramos pecado por el arrepentimiento. Ahora, aquí la pregunta es, de acuerdo a esta teología que es del exilio, de acuerdo con Ezequiel, no habla de que tienes que hacer un sacrificio, solamente habla de arrepentimiento y buenas obras. De aquí en adelante, arrepiéntete y cambia y empieza a hacer buenas obras. Y todo lo que tú hiciste atrás es borrado, no me voy a acordar nunca más. Y si Él no se acuerda nunca más, nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Aquí viene el asunto. Esta es una teología. Pablo tiene otra, que tiene que ser el sacrificio vicario, si no, no. Y tiene que ser de acuerdo a la idea grecorromana, vida después de la muerte. Y aquí dice, no, aquí vas a vivir ahorita, vas a tener una buena vida, larga vida. Y si no, vas a morir. Porque una de las cosas que habla la teología aquí de Ezequiel es en esta vida nada más. Vivir en esta vida. Y luego si nos vamos al capítulo 33, no lo voy a leer todo, yo te sugiero que leas todo el 18, toma notas ahí para que conozcas bien la teología de Ezequiel, que es del exilio en Babilonia. Y precisamente en el capítulo 33, que también tiene muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo del capítulo 33, versículo 7, a ti, hijo de hombre, te he puesto como centinela para la casa de Israel, para que oigas la palabra de mi boca y le adviertas de mi parte. Cuando dice, yo diga al inicuo, morirás irremisiblemente, pero tú no le hablas al inicuo para advertirle su camino, el inicuo morirá a causa de su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tus manos. Es decir, ve, avísale al malo que se arrepienta. Si no se arrepiente, pues su sangre es sobre él mismo. Pero si yo te estoy diciendo que vayas y le digas que se arrepiente, pero tú no lo haces, la muerte, porque va a morir, su sangre va a pesar sobre tu vida. O sea, te voy a reclamar a ti. Entonces, pues más vale que hagamos caso y digamos lo que es tiempo de arrepentimiento, ¿ok? Porque miren, no hay que arrepentirse, ¿no? Porque el coronavirus y que está pasando esto y que el otro, que el colapso financiero y qué sé yo. Realmente no es eso así. No, porque ya viene Yom Kippur. Tampoco. Si nosotros nos arrepentimos es porque queremos estar en paz con Dios. Queremos estar en paz con Dios cada día. Y por eso estamos buscando la manera de ponernos al día con Él. ¿Ok? Porque mañana, al rato, es más, el próximo minuto, el próximo segundo, no sabemos si vamos a estar vivos. ¿Ok? Por eso tenemos que avisar, si es de arrepiéntete, hay que decírselo, pero es para cualquier momento, cualquier día. No necesariamente por lo que esté pasando ahorita. Porque ahorita hay personas que dicen, no, que hay que estar predicando del arrepentimiento, que no prediquen otra cosa, nada más que arrepentimiento. Pues sí, pero yo lo hago. Si te das cuenta, ahorita estoy hablando de esto, pero hay otras cosas que necesitamos para la vida diaria también. ¿Ok? Bien. Dice, tú pues, di a la casa de Israel, ustedes han dicho, sí, nuestra iniquidad y nuestros pecados, estoy en el 10, están sobre nosotros y hemos sido consumidos por ellos. ¿Cómo pues? Dice, podremos vivir. Está hablando de esta vida. No habla después de la muerte, de que más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, aunque en esta vida. O sea, ¿te acordaste de la canción, verdad? Pues yo la cantaba, mano, yo la cantaba. Pero no sabía, yo la cantaba cuando tenía 15, 16 años. Tengo 59 ya. O
Se nota, ¿verdad? Sí, 59. Y yo pensaba, pues más allá del sol, pues sí, era una idea griega. Pero aquí está diciendo en esta vida, aquí, teología hebrea del exilio. Dice, diles vivo yo, declara el Señor de señores, que no quiero, estoy leyendo la Peshita, por cierto, yo tengo diferentes, no estoy casado con uno. Dice, no quiero la muerte del inicuo, sino el inicuo se arrepienta de su iniquidad y viva. Arrepiéntanse pues y apártense de sus malos caminos para que no mueran, oh casa de Israel. Entonces, aquí viene lo mismo, ¿no? Del inicuo, si se arrepiente, pues va a vivir, si no se arrepiente, va a morir, si el que era justo empieza a hacer lo malo, pues va a morir, al menos que se arrepiente y deje lo malo, pero el justo, si muere haciendo la maldad, pues dice aquí que va a morir, no habla de otra cosa, de vida después de la muerte. Y si nosotros seguimos leyendo, precisamente aquí en lo que es Ezequiel 33, vas a encontrar que viene, pues es el mismo autor, que trae ese mismo principio de que cada quien es responsable de su vida y que deben de arrepentirse. Dice, versículo 10 que acabamos de leer, y dice el 11, diles tan cierto como vivo yo, afirma Yahvé el omnipotente, que no me alegro de la muerte del malvado, sino que se convierta, teshuvá, de su mala conducta y viva. Conviértete, pues hijo, dice, pues pueblo de Israel, conviértete de tu mala conducta perversa, porque has de morir. Entonces está hablando, sigues lo malo, vas a morir si no te arrepientes. Entonces, aquí estamos viendo nosotros que si la persona se convierte, va a vivir. Si no se convierte, si no se arrepiente, va a morir. Y dice aquí el 17, los hijos del pueblo dicen, Yahvé no actúa con justicia. En realidad no actúan con justicia, son ellos. Si el justo se aparta de su justicia y hace lo malo, morirá a causa de ello. Y si el malvado deja de hacer lo malo y actúa, estoy desde el 17 en adelante, y actúa con justicia y rectitud, vivirá. A pesar de esto, ustedes siguen repitiendo, el Señor no actúa con justicia. Pero yo, israelitas, los juzgaré a cada uno de ustedes según su conducta. Entonces, miren, mis queridos, ya nos estamos dando cuenta cómo es precisamente ¿cómo se dice? La teología, y no tiene nada de vicario. No dice que uno va a morir por otro, no dice tampoco de que vamos a sufrir las consecuencias del pecado de nuestros padres. Por eso yo les dije hace un momento, dice ahí la pantalla, lo que escribe Ezequiel en la teología del exilio es precisamente refutar Deuteronomio 5 del 8 al 10. Y que creo que esto es importante que nosotros lo veamos. Ahora, los dioses cananeos y de otros reinos alrededor de Judea, pues sí aceptaban sacrificios humanos, entre ellos estaba el dios El. Y esto es importante que lo veas. El dios El sí aceptaba sacrificios humanos. Yahvé no pedía sacrificios humanos. Y yo creo que aquí es importante, por eso el curso del monoteísmo que estamos dando, es importante que conozcamos la historia antigua de Israel, cómo fue ese proceso, cómo fueron los dioses que pasaron, que creyeron. Entre ellos estaba el dios El, sobre todo en el reino del norte. El reino de Israel, cuando hablamos de los dos reinos, tenían diferentes dioses. Por eso en el reino del norte, Ezequiel, Peniel, Betel, ¿ok? Todos esos nombres tienen que ver con el dios El, porque de alguna manera era la deidad que ellos tenían. Ahora, cuando nosotros vemos esto, dice, oye, que el dios El y Yahvé no es lo mismo. No, no es lo mismo. Que después se fusionó, de acuerdo a un salmo, el salmo, si no me equivoco, el 118, se fusionó, pero eso eran costumbres que había en aquellos tiempos. Oye, pero también en Israel también. ¿Sí? Porque todos estaban influenciados, las culturas. ¿Ok? Por ejemplo, el dios Amón y el dios Ra después se fusionaron y salió Amon-Ra. Ahora, quiero decirte que hablando en el año 3000, ¿sí? En el tercer milenio, el dios
que le decían Elión y el dios El, por un tiempo eran diferentes dioses, aunque después se fusionaron. Cuando decían Elión y el dios El era lo mismo, como lo dice Deuteronomio 32. Entra al curso de monoteísmo para que ya, si tú que estás ahorita aquí en la audiencia de YouTube, para que veas toda la historia que hay detrás y que la misma Torah lo dice. ¿Ok? Nada más que no nos damos cuenta, y más por las traducciones a conveniencia de cada editorial, por ejemplo, los bautistas, los pentecosteses y no sé quién, y cada quien hace sus traducciones a conveniencia de acuerdo a su doctrina. Bien, que te diré que hay traducciones católicas muy buenas, ¿sí? Muy buenas, muy apegadas realmente al texto. Bien, una de las que podría yo sugerir que no es perfecta, pero es buena traducción, es la Biblia del Peregrino, Shokel, y la Biblia Jerusalén. También es una buena, no es perfecta, aclaro, es buena traducción que podemos apoyarnos para estudiar. Ahora, cuando estamos viendo Génesis 22, en Génesis 22 estamos viendo la participación de dos dioses, el dios El y está Yahvé. Son dos dioses. Si tú lo ves en las escrituras hebreas, vas a ver la diferencia totalmente, no en la traducción, sino en la escritura hebrea. En esta cuestión, fíjense que uno de los que traducen muy apegados, muy de veras, me gusta mucho cómo lo hacen, sobre todo en la parte de la Torá, es la Biblia BIN. BIN, la versión israelita nazarena, sobre todo la 2019, no llevo comisión. Ahí está llevando comisión. No, yo la tengo también. Te digo que yo estudio con varias versiones para ver y luego me voy al hebreo también que está diciendo. Y vemos que está muy apegado a los escritos hebreos. Entonces aquí vemos en Génesis 22, si ves en tu pantalla, aquí arriba, dice, es un mensaje post-exilio. Recuerden que la Torah se hizo en el exilio, ¿ok? Ya casi al final fue cuando te empezaron a terminar de escribir el Humash, ya casi en el periodo persa. Y podríamos llamar que es un mensaje ya post-exilio para los israelitas que habían regresado, los israelitas, los judaítas sobre todo, judaítas desterrados que estaban en Babilonia, regresan otra vez a Jerusalén, regresan a Judea. Entonces tenían ya lo que es el Humash, la Torá, que viene siendo la constitución de Israel, que les da una identidad, que les muestra el cómo comportarse con su prójimo, que les muestra las reglas, las leyes cultuales del templo, de cómo hacer sacrificios, qué hacer y qué no hacer, bla, bla, todo lo que los sacerdotes estipularon ahí. Pero pusieron el capítulo 22, ¿sí? Los filólogos dicen que fue anexado, fue agregado, porque está prácticamente, si ustedes ven la historia, entre el 21 y el 23, está apartado prácticamente y te habla precisamente del sacrificio de Isaac. Pero aquí viene el asunto, dice, regresaron de Babilonia para que ya no sacrificaran a sus hijos, por eso instituyeron el rescate de los primogénitos. Ahí vienen los versículos, no voy a leerlos porque si no me voy a tardar más de la cuenta. Éxodo 13, versículo 2, y Éxodo 13 del 11 al 16, y Números 3 del 40 al 51, habla del rescate de los primogénitos. Entonces, cuando estudian la Torah y llegan a este punto de que iban a sacrificar a su hijo, porque era algo común, y por cierto, algunas personas me han escrito acerca de Jefté, de que si sacrificó a su hija, de acuerdo a algunos midrash judíos de los rabinos, dicen que no, porque la llevó como a un monasterio, lejos de la gente y todo, ese es un midrash, ¿sí? Que es poco creíble. Otros dicen que sí la sacrificó porque la había prometido y que, pues como eso era común en aquellos tiempos, sacrificar a los dioses, que si él prometió que iba a sacrificar a quien saliera y salió su hija, pues bueno, que sí la sacrificó. Ahora, si tú me preguntas, ¿y tú qué crees? Pues yo creo que sí la sacrificó, ¿sí? Pero hay esos dos midrash o esas dos interpretaciones. Pero si la escritura dice que la prometió, pues tuvo que, y porque pidió permiso, déjame estar un tiempo con mis amigas y ya después, ¿la sacrificó? Pues de acuerdo al relato como viene ahí, sí.
porque sí se hacían sacrificios. A prueba está que ya estando en, esto fue, si estamos hablando de Jefté, estamos hablando de los años 1100, entre 1200 y el año 1000, en esos tiempos, antes de la era cristiana, pues vamos a decir que todavía eran salvajes en esos aspectos de sacrificios. Entonces sí es muy posible, de acuerdo al relato bíblico de Jueces, que sí la sacrificó. Bueno, pero cuando ya estaban en el exilio y dentro de la Torá agregaron este versículo, capítulo 22, para darle realce a la ley, al mandato de rescate de los primogénitos, fue por eso que pusieron esta alegoría. ¿Ok? Esta alegoría para hablar de algo. Y algunos dicen, oye, ¿cómo? ¿Entonces no sucedió? Mira, yo te pido, por favor, investiga. Hay muchas cosas que en la Biblia no son literales. Hay muchas cosas en la Biblia que tienen un mensaje profundo de teología, pero no hay historicidad acerca de eso. Bien, entonces aquí estamos viendo la razón del sacrificio. En el preexilio los judaítas, como acabo de decir, sacrificaban a sus hijos, a los dioses, conforme al rito que tenían con sus dioses, dependiendo de cada país, cada reino tenía sus dioses, Moloch y cosas así, tenían sus dioses, y cada dios tenía sus ritos de cómo hacer sus ceremonias y sacrificios, y entre ellos había sacrificio de niños. Bueno, al regreso del exilio, entonces, al compilar las 4 fuentes, acuérdense, Yavista, que es la más antigua, Eloísta, Deuteronomista y luego los sacerdotes o el sacerdotal, formaron ya el Chumash, la Torah, y ponen esta prohibición de sacrificar. Tú no vas a prohibir algo que no haces, ¿sí? Si no sacrificas niños, y cómo, pues vamos a pensar, tal pueblo ahí, ¿no? Y no sacrifican niños. Y llegan, les prohibimos que sacrifican niños cuando están leyendo la Torah, y pues toda la audiencia se quedan así con cara de, ¿eh? ¿Qué? ¿Quién sacrifica niños? ¿Tú? No. ¿Tú? No. Entonces, ¿quién sacrifica? ¿Por qué nos prohíben si no lo hacemos? ¿Te das cuenta? O sea, no tiene sentido. Sin embargo, cuando tú lees que esa prohibición del rescate de los niños y también de alguna forma que ya no sacrifiquen a sus dioses, es porque lo hacían. ¿Ok? Lo hacían. Y la prueba está, lo acabo de decir, de Jueces con Jefté. Bien, al regreso del exilio, al compilar las 4 fuentes para hacer Génesis y redactar Éxodo y Números, incluyeron la prohibición de sacrificio a los hijos. Deuteronomio 12:31, que es la fuente deuteronomista. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 12:31, que es más fácil, que es un versículo. 12 dice, no adorarás de esa manera al Señor, porque no adorarás de esa manera a Yahvé tu Dios, porque Yahvé le resulta abominable todo lo que hacen para honrar a sus dioses. Luego viene Deuteronomio 18, y pues todo lo que hacen, que entre ellos sacrificar a los niños. 18, 10 al 11 dice así. 10. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o a su hija en fuego, y practicar adivinación, brujería, hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium, espiritista, consultar a los muertos. Y bueno, ya si leemos Levítico 18:21 y Levítico 20, versículo 2, pues por la misma línea va. Entonces está una prohibición, porque lo hacían. Consultaban brujos, consultaban a medium, de esos que se ponen ahí, consultar medios, contacto con los muertos supuestamente, medium, espiritismo, todo eso lo hacían. Entonces fue prohibido. Ahora, Génesis 22:1, nosotros estamos viendo aquí en la pantalla. Algún tiempo después, esto lo tomé de la Biblia BIN, 2019, dice, algún tiempo después, Ha Elohim, y aquí tenemos que entender que Ha Elohim, dice ahí, o Han Elohim, algunos dicen Ha Elohim, puso a prueba a Abraham. Y no vamos a hablar de eso, que si lo puso a prueba o no lo puso a prueba, esto no es relevante ahorita. Pero sí el punto de Ha Elohim. Le pidió a su hijo en sacrificio. Ahora, Ha Elohim, ¿quién es? Y si nosotros vemos, habla de una pluralidad de dioses. Y dice ahí en la pantalla, lo que escribí fue,
De acuerdo a la cosmovisión del siglo V antes de la era cristiana, se refiere al dios El y a Cherá como pareja con su consorte. Así como sucedió en Génesis 1, 26, 27, de acuerdo a la fuente eloísta. Recuerden que Génesis 1 te habla 3 versiones de la creación. Entonces, tenemos que tomar en cuenta y ver qué es lo que nos quieren decir esas 3 versiones que tienen que ver con las fuentes, la fuente eloísta y la fuente yavista. ¿Ok? Y la capítulo 1, que estamos hablando del 26-27 con la fuente eloísta, dice, hagamos al hombre, cuando habla ese Elohim, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hagamos a la humanidad, hombre, Adán es humanidad, a nuestra imagen y semejanza, y de repente, ¡prum!, aparece el hombre y la mujer, ¡prum!, los dos, al mismo tiempo. Entonces, el hagamos, de acuerdo al contexto y como visión de los escritores, de los redactores, ¿sí?, que de la fuente eloísta, estaba hablando del dios El con su consorte. Hagamos. Y por eso aparecen los dos, el hombre y la mujer, al mismo tiempo. De ahí se desata otra mitología de que esa primer mujer fue Lilith. Bueno, hay un libro que siempre he recomendado, Los mitos hebreos, de Robert Graves, que es muy bueno, de veras, él recopiló todos estos mitos que se usan en los midrash de la interpretación de la Torah, todos esos mitos, y prácticamente ese libro, que está en la biblioteca que tenemos ahí en Ministerio 710, son mitos que vienen precisamente en Génesis, ¿sí? Tan solo nada más en Génesis, es impresionante, te invito a que le des una leída y te des cuenta todo lo que ellos pensaban, todo el colectivo de aquel tiempo, todas sus creencias que tenían. Bueno, entonces estamos viendo aquí que Elohim está hablando de dioses, está hablando del dios El con Asherah. Entonces, ¿quién fue el que le pidió a Abraham su hijo? Precisamente fue el dios El. Entonces ya llevó a su hijo, la historia, de acuerdo al relato que dice Génesis 22, y ya cuando estaba preparado, ya tenía ya a su hijo amarrado y todo ya para sacrificarlo, para empezar, oye, ¿qué hijo más ejemplar tenía Abraham? Porque su hijo le preguntaba, ¿a quién vamos a sacrificar? Yo no veo aquí el animal. Dios proveerá, ¿no? Así dice. Pero mientras Dios proveía, pues te voy a amarrar. Y el hijo se dejó. No son como los mexicanos que saca la mamá la chancla, ve para acá, ven para acá, no te voy a hacer nada, o sea, no te voy a hacer nada, y trae la chancla, y más si es un chanclón de esos si la mamá calza del 10, imagínate el chanclón, ese lo deja ahí inconsciente. ¿Te ha pasado? Quizá me estoy yendo, yo me río yo solo, ¿verdad? Pero bueno, ven para acá, ándale, ven, no te voy a hacer nada. Imagínate, Abraham, ven para acá, Isaac, ándale, ven, no te voy a hacer nada, y trae la soga en la mano. Ándale, ven, no te voy a hacer nada. No, pues dice el relato que lo amarró y lo tenía ahí como, me amarraron como puerco, dijéramos los mexicanos. Ahí lo tenía amarradito ya como un cordero. Y ya que lo iba a sacrificar, viene el ángel de Yahvé, así dice, y le dice, no, Abraham, no lo mates. Ya he visto que me quiere. Ahora, checa el dato, ya no dice el Elohim, que es el Dios, sino ahora dice Yahvé, ahora interviene Yahvé. Y de acuerdo a los relatos que nosotros hemos visto y que en el curso de monoteísmo vamos a ir estudiando y viendo todo cómo se formó la fe monoteísta en Israel, en el antiguo Israel, el Dios Yahvé es el Dios de Israel en ese momento, solamente de Israel, y que no pide sacrificio, es el Dios del desierto, es un Dios guerrero, es el Dios del desierto y no pide sacrificios. Entonces, prácticamente aquí estamos viendo con claridad la intervención de dos dioses. Estamos hablando de una monolatría prácticamente, pero están dando a entender que si el Dios El pedía antes sacrificios, Yahvé ya no pide sacrificios, porque ahora que el Dios que se ha fusionado de acuerdo, ¿cómo se dice? El Salmo 118, 27, y en la versión BIN lo dice correctamente, dice, el Dios Él es Yahvé, ¿ok? Así lo dice, ahora ya se había fusionado. Entonces, ya de ahí en adelante, Dios Yahvé ya no es tan solo de Israel, sino ya es
tomó el lugar del Dios Él, que es el supremo, el rey del universo. Eso está en la Biblia, o sea, yo no me estoy inventando nada. Eso está ahí. Por eso hay que estudiarlo bien, hay que ver las escrituras hebreas, cómo lo está mostrando. Pero bueno, ya te diste cuenta que aquí en el capítulo 22 está prohibiendo los sacrificios de los hijos para los adultos y nos está explicando quién es el que pide sacrificios, quién no está pidiendo sacrificios. Ahora, el judaísmo naciente del segundo templo, judaísmo rabínico, a partir del siglo V, antes de la era cristiana, prohibió los sacrificios humanos, es decir, de los niños. Ahora, Miqueas, el profeta del preexilio, que es contemporáneo del primer Isaías, ya hemos hablado que Isaías está en 3 partes, bueno, estamos hablando de que este profeta Miqueas, algunos filólogos, historiadores piensan que es contemporáneo, posiblemente seguidor de Isaías, porque tiene mucha similitud en su teología. Escribió que el Eterno realmente no pide sacrificios de niños, no pide sacrificios humanos, ¿sí? De acuerdo a Miqueas 6, del 6 al 8. La pregunta está ahí en la pantalla, aquí. El rey del universo cambió de parecer y en el primer siglo de esta era cristiana aceptó el sacrificio de Yeshua para redimir a Israel y al mundo. Si en el preexilio dice yo no quiero, hablando del Yud, Het, Bad, Hei, hablando de Yahvé, de Yahweh, Hashem, Jehová, estamos hablando del rey del universo que dice yo no quiero sacrificios y ahora en el siglo primero de esta era cristiana dice no, pues siempre sí. Sí voy a tomar el sacrificio, la muerte, no el sacrificio, la muerte de Yeshua como un sacrificio vicario. Y la escritura dice que Dios no cambia, entonces cambió. Yo en lo personal, yo creo que el rey del universo no cambia. Como dice Malaquías, yo Dios no cambio, yo Yahvé no cambio. Yo creo eso, que el Eterno es estable en lo que Él muestra. Y por eso te decía hace un momento, si hay varias teologías, ¿cuál vas a tomar? ¿Sí? Yo en lo personal veo me tomo mucho del Dios del preexilio, hablando que lo que habla Isaías, de lo que habla Miqueas, de hasta cierto punto lo que habla Ezequiel también, que coinciden en un punto de que cada quien es responsable. Y como dice Job, ya es un escrito tardío, y que también le interpolaron ahí unos versículos hablando del Hasatán, pero ya eso ya es tardío, porque le hablamos, porque ya es en la época de los griegos, cuando ya sacan este escrito interpolado con esos versículos del capítulo 1 para justificar la existencia de Hasatán. Pero algo que a mí me gusta del libro de Job es capítulo 22, 21, ese ponte en paz, es algo que tú has escuchado de mí muy seguido y mientras yo esté respirando lo seguirás escuchando, porque se me hace muy congruente, muy sencillo y que van de acuerdo a las ¿cómo se dice? A la doctrina precisamente de lo que nos enseña Isaías, la doctrina del exilio. Pero vamos a decir de la doctrina post-exilio, ¿ok? Y del exilio también, de que cada quien es responsable de sus pecados, ¿ok? Ahora, vamos a seguir analizando esto. Dice ahí el judaísmo, a ver, es que se me metió aquí el asistente de te digo que yo no sé cómo desactivar esa cosa, porque estoy hablando y de repente empieza a decirme cosas. Entonces la pregunta está ahí. ¿El rey del universo cambió? Ya te dije que no, para mí no cambia. ¿Sí? Hay que ponernos en paz, como dice Job 22, bueno, así que nos volvemos a conectar, ya me distraje tantito, mil disculpas. Job 22, ponte en paz con él, es decir, confiesa tus pecados, confiesa lo que has hecho mal, pide perdón, ruégale por perdón. A mí me gusta decirle al Eterno, te ruego por favor. ¿Sí? Eso de te pido, ¿cómo le voy a decir eso al rey? ¿Cómo le voy a decir eso a mi rey, a mi Padre Santo? Cuando voy a orar por alguien, yo sé que nuestro Padre Eterno, Él tiene su voluntad es inquebrantable, su voluntad es por encima de todo, y mi voluntad se somete a su voluntad. Cuando yo intercedo por alguien, siempre digo, Padre Eterno, por favor te ruego por esta persona.
Está así, 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 así. Te ruego que seas benevolente, que le des una oportunidad. Te ruego, por favor, y respeto tu voluntad, lo que tú ya has establecido. Solamente te ruego. Punto y se acabó. No es de te pido y decreto. Oye, ¿quién soy yo para andar decretando y pidiéndole al rey? No, señor. Yo con el rey me voy con mucho cuidado y con mucho respeto. Es mi padre y le digo padre. El 99.9 de mi tiempo, siempre le digo Padre, Padre mío, Padre Santo, Padre Eterno, Padre Abba, Padre. Y siempre le ruego. Cuando intercedo por alguien, le ruego por esa persona. Nada más. Bien, entonces, ¿cambió el rey? Pues no, por supuesto que no. Ahora, esto de vida después de la muerte, estamos acabando. Espero que haya sido ameno esto y que te esté ilustrando. Vida después de la muerte, ¿de dónde viene eso entonces? Es una filosofía griega, voy a leer lo que está en la pantalla. Dice que los judíos helenistas abrazaron desde el siglo III antes de la era cristiana, ojo, y la incluyeron en alguno de sus escritos canónicos y apócrifos. Por ejemplo, Eclesiastés, que muchos dicen que Eclesiastés fue escrito por Salomón. No es cierto. Que no te engañen. Este escrito se escribió precisamente entre el año 300 y 200 antes de la era cristiana. ¿Ok? Entonces ya estaba la influencia griega. Ya estaban ahí. Y por eso capítulo 8:15, capítulo 3, 21, 22, está hablando de esto, de goza la vida ahorita, disfrútala porque ya después ya no. Y hay una idea que también después, ¿qué va a pasar? Ahora, en Sabiduría, que este libro se escribió aproximadamente en el año 50 antes de la era cristiana, ahí sí es muy claro la vida después de la muerte porque habla de la inmortalidad del alma. Capítulo 2:23 de Sabiduría, capítulo 3:10 y capítulo 6:18 del libro de Sabiduría, esto sí es totalmente helénico cuando están hablando de la inmortalidad del alma, está hablando de la vida eterna, vida después de la muerte, está hablando de que esa alma va a ser inmortal, pero prácticamente los israelitas no concebían cómo que después de muerte iba a haber una resurrección, qué cuerpo iban a tener después de eso, y por eso hablan de una inmortalidad, algo que ya no jamás va a morir. Ahora, estos libros, tan solo la Sabiduría que se escribió en el año 50 aproximadamente antes de la era cristiana, por supuesto que en la época de Yeshua ya se conocía esta teología, y en la época de Pablo ni se diga, y más que Pablo estudió y creció con gente helenista. Pablo tenía una mente helenista, aunque él era judío, practicando como alguna religión, era judío, pero su mente era helenista. Ahora, el autor de la Sabiduría expresa la existencia del alma y del cuerpo y la inmortalidad del alma, como acabo de decir, que existe un mundo futuro después de la muerte donde vas a recibir la retribución por tus buenas obras o por tus malas obras. Es decir, que si te portaste bien, te van a dar una buena recompensa. Si te portaste mal, vas a ir al Hades a sufrir. Y todo esto que te estoy hablando, de que vas a recibir una retribución después de la muerte, vas a recibir lo que hiciste en esta vida, esto es filosofía de Pitágoras y de Platón. Pitágoras y Platón, estas dos filosofías están ahí, en ese pensamiento, en esa ideología. Entonces, esta filosofía que te acabo de decir, griega, sigue en el siglo I y la conocía Pablo de alguna manera. Los judíos helenistas conocían esta filosofía. Entonces, esto lo heredaron los primeros cristianos, influenciados por los judíos nazarenos, helenistas, la tomaron como palabra de Dios. Ese es el problema, que a veces las personas toman todo como palabra de Dios y no saben la fuente, cómo se formó y de dónde vino. ¿Ok? Y esto le hizo fácil entonces interpretar la muerte de Yeshua como un sacrificio vicario de acuerdo al pensamiento helenista o greco-romano. Entonces, con esto lo elevaron a la posición de Dios, ¿sí? Como lo hacían los greco-romanos con sus héroes. Habían héroes que cuando morían los subían a una posición de Dios. Entre ellos estaba Apolonio de Tiana, Hércules, que ambos, tanto Apolonio de Tiana como Hércules, ambos murieron, sacrificaron
Ambos resucitaron, ascendieron al cielo. Y hablando de Apolonio de Tiana, también tuvo apariciones con sus discípulos como lo tuvo Yeshua en los relatos. Ambos tuvieron apariciones. Ambos relatos tienen un fondo helenista. Checa eso. Entonces, esto fue una bomba prácticamente para los judíos ortodoxos que no eran helenistas al escuchar que Yeshua pues era Dios. Esto fue la bomba. ¡Pum! ¿Cómo va a ser eso? Si esto va en contra del Shema que viene precisamente en Deuteronomio 6. Pues esto prácticamente, pues ahí fue cuando ¡pum!, se rompieron las relaciones prácticamente de lo que es el judaísmo ortodoxo y los nazarenos que estaban dentro de la misma sinagoga y la gota que derramó el vaso fue precisamente el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Porque Juan, se los he dicho, es doctrina helenista 100%, gnóstica totalmente, porque hace a Yeshua como preexistente. ¿Ok? Es totalmente gnóstica. Por eso, en los estudios de los evangelios, consideran a Marcos, Mateo y Lucas como evangelios canónicos y a Juan lo hacen a un lado, aunque está dentro de los evangelios, porque es totalmente diferente a los otros tres y es ahora sí que es una teología helenista, es una teología gnóstica totalmente. Ya en su momento, si el Eterno lo permite, estaremos analizando todo eso. Pero bien, la bibliografía les recomiendo mucho mucho el libro Año 1, Israel y su mundo, cuando nació Jesús, de Antonio Piñero, está muy bueno, de veras. Y los cristianismos derrotados también de Piñero, son libros que hay que tener de colección, en papel, comprarlos y leerlos. Y también tenemos la Biblia del Peregrino, del segundo tomo, para leer a Ezequiel y todo lo que hemos estado leyendo. Para leer los de los Macabeos, pues te recomiendo la Biblia Jerusalén, viene ahí muy bien. Y la Biblia también, el libro, es un libro de Antonio Piñero. Hoy esta ocasión que recomendé 3 de él. Tenemos otros autores que en su momento, conforme vayamos en las clases, pues vamos a irlos viendo. La Biblia y el helenismo, Antonio Piñero, también está muy, muy bueno este libro que nos ayuda a ver todo lo que es la influencia helenista y la filosofía, cómo pensaban los filósofos de aquellos tiempos, 300 años antes de la era cristiana, y cómo tuvo esa influencia hasta el siglo I en el comienzo del cristianismo. Pues bueno, esta es la primera clase del módulo número 2. ¿Sí? Como dije al principio, esta clase la vamos a poner para todos en la audiencia, pero ya las otras clases, las otras 8 o 9 horas que faltan de este curso del segundo módulo ya no lo vamos a poner. Si tú no te quieres perder nada de esto, suscríbete al grupo, métete al grupo para que no te pierdas la siguiente clase que va a estar todavía tremendísima. Vamos a aprender más cosas. Y no te pierdas los comentarios que hacemos en la clase con todos los investigadores que están ahí. De veras se expone buenísimo. Suscríbete al curso, estás a tiempo. Y si ya estamos en otro mes, que ya no es septiembre, bueno, pide el curso. Así que adquiérelo con una pequeña aportación para apoyar a Ministerio 710. Y con eso tienes son 10 horas de estudio, de comentarios, de estudio, con libros que te vamos a recomendar para que puedas hacer tus investigaciones. Bueno, pues que mi Padre Eterno te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, extienda su amor, te dé gracia, alce su rostro sobre ti, te dé ese shalom y esa paz. Y si el Eterno lo permite, nos vamos a ver en la segunda clase. Espero verte ahí, ¿sí? Inscríbete y ahí nos vemos para aprender juntos y pues, shalom, shalom.